Heredé una fortuna, pero solo si destruía a mi familia. Historia completa. Nunca quise saber nada de esa herencia. Cuando recibí la llamada del notario pensé que se trataba de un error, o de algún trámite menor. No tenía una relación cercana con ese pariente. De hecho, durante años fue prácticamente un fantasma en la familia. Siempre presente en conversaciones incómodas, siempre ausente en reuniones importantes. Era el típico nombre que se mencionaba en voz baja, mi tío abuelo, un hombre solitario, extremadamente rico y profundamente resentido con casi todos. Nadie hablaba abiertamente de por qué, solo se decía que había tenido problemas con la familia, que era rencoroso, que estaba un poco loco. Cuando murió, nadie lloró. Por eso me sorprendió que me llamaran a mí. El notario fue directo. Me dijo que yo figuraba como beneficiario principal de un testamento reciente, no parcial, no simbólico, principal. La cifra que mencionó no parecía real. Propiedades, cuentas, inversiones, una cantidad de dinero que, siendo honesto, me solucionaba la vida y la de mis hijos, y la de mis hijos que aún no existían. Mi primera reacción fue negarlo. Pensé que era una broma de mal gusto o una confusión legal, pero el hombre insistió. Me citó en su despacho y me dijo que había algo más, algo importante, algo que debía leer con calma. El testamento no era largo, pero cada línea pesaba. La herencia era mía, solo si cumplía una condición. Tenía que iniciar acciones legales contra mi familia inmediata y extendida, demandarlos a todos, sin excepciones, por apropiación indebida, fraude, ocultamiento de bienes y daño moral. No tenía que ganar los juicios, solo iniciarlos. Si me negaba, todo el dinero se repartiría entre organizaciones benéficas que mi tío había especificado. Yo no recibiría nada, cero. Salí del despacho con el estómago revuelto. Durante días no le dije nada a nadie. Caminaba con ese secreto como si fuera una bomba en el bolsillo. Cada conversación familiar se volvió extraña. Cada broma, cada gesto de cariño, se sentía frágil. Mi familia no es perfecta, pero tampoco es un monstruo colectivo, o al menos, eso creía. Había conflictos antiguos, rencores heredados, silencios largos, pero nada que justificara una guerra legal total. O sí, empecé a recordar cosas, propiedades que desaparecieron de la nada, decisiones tomadas por el bien de todos, firmas que nunca vi estamparse, historias que siempre cambiaban según quien las contara. Cuando hablé con el notario por segunda vez, le pregunté por qué yo, por qué no otro primo, otro sobrino, alguien más cercano. Me respondió algo que me dejó helado: usted fue el único que nunca se benefició de nada. Esa frase se quedó conmigo. Pedí acceso a documentos antiguos, escrituras, testamentos previos, movimientos legales de décadas atrás. Y poco a poco empecé a entender que mi tío no estaba tan desconectado como parecía. Había observado todo, durante años, desde lejos, y había llegado a una conclusión: que la familia que todos defendían no era tan inocente como se contaba en las cenas de Navidad. La pregunta ya no era si podía aceptar la herencia. La pregunta era otra, mucho más incómoda: ¿y si tenía razón? Porque aceptar ese dinero no solo significaba riqueza, significaba poner a mi familia frente a un espejo que llevaban generaciones evitando. Y una vez que ese espejo se rompiera, ya no habría forma de volver a juntar los pedazos. Decidí no decirle nada a nadie, no todavía. Antes de tomar una decisión tan definitiva, necesitaba entender qué había visto mi tío durante todos esos años para llegar a algo tan extremo. Así que empecé a investigar, no como un detective, sino como alguien que revisa el álbum familiar, buscando las fotos que siempre se arrancaron. Comencé por las propiedades, casas que habían pertenecido a mis abuelos y que, según la historia oficial, se habían vendido para resolver problemas económicos. Pero cuando revisé los registros, descubrí algo raro: algunas nunca se vendieron, simplemente cambiaron de nombre, siempre dentro de la familia, siempre beneficiando a los mismos. Luego vinieron los testamentos antiguos, había más de uno, y no decían lo mismo. El más antiguo repartía todo de forma equitativa, el siguiente ya tenía modificaciones, el último concentraba poder y bienes en dos ramas específicas de la familia. La mía no estaba entre ellas. Cuando pregunté de forma casual en una comida familiar, la respuesta fue inmediata y ensayada: eso fue hace mucho, ya no importa. Pero importaba. Importaba porque cada ajuste coincidía con enfermedades, muertes repentinas o periodos en los que alguien no estaba en condiciones de defenderse.
Importaba porque siempre había una justificación moral perfecta, y nadie parecía sentirse culpable. Pedí más documentos al notario, y ahí encontré algo que terminó de abrirme los ojos: cartas. Cartas escritas por mi tío, nunca enviadas, guardadas durante décadas. En ellas hablaba de traiciones, de reuniones hechas a escondidas, de firmas obtenidas bajo presión, de decisiones tomadas mientras otros estaban hospitalizados o debilitados. No eran delirios. Eran relatos detallados, con fechas, nombres y consecuencias. Mi tío no había sido expulsado de la familia, se había apartado. ¿Por qué se negó a participar? Empecé a entender por qué siempre lo llamaban conflictivo, porque nunca aceptó el reparto desigual, porque cuestionó acuerdos que todos daban por hechos, porque se negó a firmar documentos que consideraba injustos, y por eso lo aislaron. Mientras más leía, más difícil se hacía seguir llamando familia a lo que veía. No eran villanos de película, eran algo peor: personas normales, educadas, cariñosas, capaces de justificar cualquier cosa si beneficiaba al grupo correcto. Ahí fue cuando entendí la condición del testamento. Mi tío no quería venganza, quería exposición. Sabía que una demanda, incluso sin condena, obligaría a abrir archivos, a revisar movimientos, a explicar decisiones, a sacar a la luz acuerdos que siempre se habían manejado en silencio. Esa noche casi no dormí, porque ya no estaba decidiendo entre dinero o familia, estaba decidiendo entre verdad o comodidad. Si aceptaba, iba a convertirme en el enemigo interno, el traidor, el que rompió la familia por dinero. Si rechazaba, todo quedaría enterrado otra vez. Los mismos seguirían ganando, los mismos seguirían contando la historia a su manera. Y entonces pasó algo que inclinó definitivamente la balanza. Uno de mis primos, sin saber nada del testamento, hizo un comentario casual: al final, el viejo se murió solo, algo habrá hecho para merecerlo. Nadie lo corrigió, nadie lo defendió. Ahí entendí que no estaba destruyendo una familia, solo estaba a punto de retirar el barniz. Y supe que, si daba el paso, no habría vuelta atrás. Porque una vez que demandas a tu propia sangre, ya no hay herencias emocionales que te salven. Firmé los documentos un martes por la mañana. No fue un acto impulsivo. No fue rabia, fue una calma rara, casi clínica. El notario me miró a los ojos antes de darme el bolígrafo y me dijo algo que todavía recuerdo: a partir de hoy, su vida va a dividirse en dos. Tenía razón. Las demandas salieron de forma simultánea, no avisos previos, no advertencias. Cada miembro implicado recibió la notificación el mismo día. La reacción fue inmediata: llamadas, mensajes, odios largos llenos de incredulidad. Mi madre fue la primera en llamarme llorando. Me preguntó qué estaba haciendo, si estaba loco, si alguien me había manipulado. Mi padre no llamó, mandó un mensaje corto: esto no se hace. Mis tíos pasaron de la sorpresa al ataque en cuestión de horas. Decían que era un desagradecido, que estaba traicionando la sangre, que todo era por dinero. No respondí, porque en el fondo, sabía que si alguien había traicionado a alguien, no había sido yo. Las demandas no buscaban ganar, buscaban abrir, y eso fue exactamente lo que hicieron. Los abogados empezaron a pedir documentos, movimientos bancarios, contratos antiguos, actas notariales, cosas que nadie había revisado en décadas. Y entonces empezaron a aparecer grietas: un inmueble que no figuraba en ninguna herencia oficial, cuentas a nombre de terceros que beneficiaban siempre a los mismos, firmas que, técnicamente, eran válidas, pero obtenidas en momentos muy convenientes. No todo era ilegal, pero todo era éticamente indefendible. Algunos familiares intentaron llegar a acuerdos privados conmigo, me ofrecieron dinero para que retirara las demandas. Otros intentaron manipularme emocionalmente: recuerdos de infancia, sacrificios, favores antiguos. Hubo quien me dijo algo que me dolió más de lo que esperaba: si sigues con esto, te quedas solo. Y fue cierto, dejé de ser invitado a reuniones, me borraron de grupos familiares. Personas que me habían abrazado toda la vida ahora me trataban como si nunca hubiera existido. Pero algo curioso empezó a pasar al mismo tiempo. Otros familiares, más lejanos, comenzaron a escribirme en privado. Me agradecían, me contaban historias similares, momentos en los que también habían sido apartados, decisiones tomadas sin ellos, partes que nunca les tocaron. El patrón se repetía: mi tío abuelo tenía razón. El proceso duró meses. No todos los casos llegaron a juicio. Algunos se resolvieron con acuerdos forzados. Otros quedaron archivados tras revelar lo suficiente como para incomodar a demasiada gente. Al final, la herencia se liberó.
No fue inmediata, no fue limpia, pero fue mía. ¿Valió la pena? Perdí a gran parte de mi familia, perdí la imagen que tenían de mí, perdí la comodidad de pertenecer, pero gané algo que nunca había tenido: claridad. Entendí que hay familias que se mantienen unidas no por amor, sino por intereses compartidos, y que romper eso no te convierte en villano, solo en alguien que se negó a seguir participando. A veces me preguntan si me arrepiento. La respuesta es complicada. Extraño lo que creía que teníamos, no extraño lo que realmente era. El dinero no me hizo feliz por sí solo, pero me dio la libertad de no depender de mentiras heredadas. Y aprendí algo que mi tío supo toda su vida: hay fortunas que se pagan con sangre, y otras que se pagan con silencio. Yo elegí no callarme. Cada historia tiene un eco. ¿Escuchaste el tuyo? Dale a like, comenta, comparte y suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Soy Narrox, y esto es Ecos de la Cueva.